Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo capítulo de El Aún es tiempo, por especial encargo de José Ramón Lizana Godoy. Hoy su amigo Alejandro Bujá, director de Estudio Ciudadano, está conduciendo este primer capítulo del mes de marzo de 2024, un mes que ha partido tan intenso como ha sido el verano. Ya no hay veranos tranquilos, calmaditos, como en otras ocasiones, porque este año el país y el mundo nos ha dado un montón de información. Queremos inaugurar un nuevo formato, estamos tratando de hacer innovaciones, tratando de mejorar los contenidos en forma y fondo, y por eso hoy día estamos conversando con algunos invitados que tenemos especialmente para tratar algunos temas acotados. Los próximos días seguramente también tendremos a José Ramón Lizana Godoy conduciendo y a otros amigos que se van a integrar poco a poco a este esfuerzo de producción de la UNEStiempo 2024. Y para empezar a conversar ya con las personas que me acompañan, quiero presentar al periodista Andrés Marín, quien desde la capital regional, la capital del país, se conecta también a esta conversación del UNEStiempo del día 4 de marzo de 2024. Andrés, activa tu micrófono y cuéntame cómo estás. Muy buenas noches, Alejandro. Muy bien, en un día caluroso aún en Santiago, con muchas noticias, pero también muy contento de comenzar esta nueva temporada en el Aún es Tiempo de este gran programa que, como tú dijiste, comenzó José Ramón y que nosotros le estamos dando aquí una mano en el acontecer de la contingencia nacional e internacional que siempre está muy movida y siempre hay mucho que comentar. Vamos a tratar de que los temas sean lo más amplios posible. Sin embargo, lamentablemente, aunque no lo queramos, hay temas que son forzados, que debemos estar ahí porque hay un fenómeno, seguramente que tú lo conoces tan bien como yo, Andrés, que es esto de la intoxicación informativa. Uno le llama la infointoxicación, que es cuando se da mucha información sobre algo y de repente se da tanto que se termina saturando a los espectadores televidentes y se consigue un objetivo que es distraer la atención. ¿A qué me estoy refiriendo? Al caso del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, del cual vamos a hablar en esta primera parte del programa, pues es algo que indudablemente ha impactado al país por las características de un crimen nunca antes visto. Alguien lo comparan solamente con los casos de detenidos desaparecidos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet y la junta militar que estuvo en Chile durante aproximadamente 17 años. Partamos con un pequeño avance que nos puedas hacer tú, Andrés, en tu calidad de periodista, de cómo se ha desarrollado este caso y cuáles son las últimas noticias para luego pasar a comentar un poquito algunos detalles importantes que a nosotros nos interesa como conductores y participantes de este programa, que nuestros telespectadores lo tengan lo más claro posible, porque hay mucha información falsa o a lo menos en algunos casos imprecisa. Andrés, cuéntame. Bueno, como tú dijiste, este caso es bastante grande. Este caso comienza ya el 21 de febrero, cuando a las 3:15 de la madrugada se captan en unas cámaras de un edificio en Independencia como personas que vestían con ropas aparentemente del uniforme de la PDI secuestran a, en este caso, Ronald Ojeda, un ex militar de 32 años, quien, como ustedes ya saben, se encontró su cuerpo y se encuentra fallecido. Esa vez secuestraron a Ronald Ojeda y posteriormente su cuerpo fue hallado en una población informal, en una toma que está camino a Melipilla, la comuna de Maipú, en donde se encuentra enterrado bajo cemento, 1,4 metros de profundidad, el cuerpo del ex militar venezolano. Y ahí empieza una serie de elucubraciones, teorías e hipótesis, ya que este no es un caso, Alejandro, similar al de otros casos ligados a bandas delictuales. Ya sabemos que desde a mediados de 2021, pero con mayor intensidad desde 2022, hemos visto casos de secuestros en nuestro país,
casos que no eran vistos anteriormente, casos que han llegado por lo general con bandas transnacionales ligadas a la inmigración ilegal venezolana, lo cual se ha visto con mucha presencia, lamentablemente, en la zona norte de nuestro país, pero también últimamente en la región metropolitana. Sin embargo, Alejandro, y para toda la gente que nos está escuchando y que nos escuchará, este caso es sorprendente, porque hay algunos elementos que dan a entender que este no sería un caso típico delictual. Cuéntame un poquito, Andrés, ¿cuáles son esos elementos que harían que este caso no fuera un caso común? Porque ya salió, y a ver, los funcionarios públicos, y esto lo digo yo en mi calidad de abogado, gozan de la presunción de que sus actuaciones son legítimas. Entonces, yo por lo menos cuando yo veo a un fiscal, que es el que está hoy día a cargo de las diligencias, vincular abiertamente este crimen al los grupos de delincuentes, como sería el caso del tren de Aragua, donde hay un detenido que dice no haber tenido nada mucho que hacer, sino que solamente haber tenido participación menor, incluso decir que ni siquiera conoce a los raptores, a los secuestradores. Cuando un fiscal dice que esto está vinculado con el crimen organizado, muchos tienden a pensar de que esto sería como un ajuste de cuentas, como quizás estaba metido en negocios oscuros el teniente Ojeda y por eso lo mataron. Siempre otros dicen, oye, pero si un motochorro vale 200.000 pesos, y de hecho hoy día mismo salía la información respecto de que el ex teniente Ojeda salía a trabajar en distintos horarios, no sé exactamente a qué se dedicaba, pero una persona que salía todos los días a ganarse la vida, a ganarse el pan, y podían haberlo asesinado en cualquier momento y con menos espectacularidad, como ya lo hemos visto en muchos otros casos de que la televisión nos ha mostrado, casos de sicarios que aparecen por detrás y le pegan 2, 3, 4 balazos a la persona y la matan. Eso a muchos nos hace pensar que esto no es solamente la actuación del crimen organizado de delincuentes como los criminales del Tren de Aragua. Hay otros antecedentes, hay otros datos, hay otros elementos que hacen dudar de este tipo de versión, Andrés. Sí, Alejandro, hay datos bastante llamativos. Uno de los datos más llamativos que se encontró fue primero que no hay registro en el cuerpo de Ojeda ni de eh, cuchillazos, de apuñaladas, tampoco de balazos, tampoco registro de bala, lo que es bastante poco común en estos casos que se dan sobre todo ligados al Tren de Aragua o a crímenes que tienen relación con el mundo delictual, con el mundo delictual más común en este caso, por razones criminales, por problemas entre bandas. Se suele ocurrir que hay disparos, apuñalamiento. En este caso no. De hecho, la causa del fallecimiento de Ronald Ojeda habría sido por asfixia, la cual se dieron cuenta que habría sido un lapsus prolongado, es decir, Ronald Ojeda no habría fallecido al instante. Eso también es un caso importante a tener en cuenta. Por ende, estamos ante un caso que es bastante distinto. Otro aspecto eh, es el tema de eh, cuando piden dinero, cuando una persona la secuestran, es muy común en muchos países centroamericanos, como en México, en Colombia, en Ecuador, que se le pida a la familia una suma importante de dinero. En este caso no se pidió nada a la familia, ni siquiera se le contactó. Ronald Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero en su departamento a las 3 de la mañana. Aparece el cuerpo 10 días después, este viernes 2 de marzo, y posterior a eso, solamente hay una persona que está siendo investigada, está imputado por este caso, analizando todos los detalles, ya que aún hay mucho por divagar, por encontrar. Todavía es un caso que está muy lejos de ser resuelto
ya que el día 21 de febrero, cuando fue secuestrado Ronald Ojeda, participan 4 personas. Además de que participan 4 personas, el Ronald Ojeda sería entregado a otro vehículo en donde es dirigido y posteriormente se pierde el registro y finalmente sabemos que Ronald Ojeda lamentablemente está fallecido. Por ende, son muchas las dudas y son también muchas las hipótesis. Y esa es una de las cosas que se ha hablado, se ha comentado. Desde algunos se comenta que tiene que ver estrictamente con un tema político, ligado por supuesto al gobierno de Nicolás Maduro. Otros han acusado a la oposición venezolana que está haciendo una operación para dejarle un muerto más, por así decirlo, al gobierno de Nicolás Maduro y así continuar desestabilizándolo. Entonces son muchas las hipótesis, las teorías que están implicadas en este caso. Otras más quizás disruptivas, poco creíbles, pero estas dos iniciales que te comento son las más comunes que hablan los especialistas acerca de este tema. Sí, porque, a ver, incluso yo escuché que se estaba culpando a la CIA. O sea, la verdad que le encuentro que la vuelta es un poco larga, incluida también esta que tú acabas de mencionar, de que esto puede ser una operación de la oposición venezolana para desacreditar al gobierno de Maduro, por favor. El dictador Nicolás Maduro no puede estar más desacreditado. De hecho, les comento a los amigos que nos escuchan que este fin de semana se supo que la Corte Penal Internacional rechazó alegatos preliminares que había interpuesto el gobierno venezolano por en la causa por violación de derechos humanos que se ha interpuesto en contra de Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa esto? Que esa defensa, por decirlo así, un poco formal, que es la cosa que solemos hacer los abogados cuando estamos defendiendo algo, que empezamos a presentar escritos, a ver si dilatamos, en fin, bueno, esa defensa preliminar, esos escritos que el gobierno venezolano había presentado ante la Corte Penal Internacional para tratar de desarmar esta acusación, fue totalmente rechazado, por lo tanto, la investigación y la causa penal internacional contra Nicolás Maduro continúa. Entonces, la verdad que pensar que la CIA o que la oposición venezolana podría estar intentando crearle muertos cuando el gobierno venezolano tiene sus propios muertos y no tiene ningún problema en generar otros, parece poco razonable. ¿Cuáles son las tesis, de acuerdo a lo que tú has estado viendo, que serían como más razonables? Porque yo tengo una, no sé, ¿qué te parece? Te la voy a comentar muy sencillo. Yo creo que aquí esto es un trabajo colaborativo. ¿Ah? Que la Dirección General de Inteligencia venezolana se infiltró en el país, porque en Chile se entra como Pedro por su casa, pues. O sea, aquí tú entras y sales como sin mayor problema. Y eso lo vemos todos los días en nuestras fronteras y en lugares y en pasos no habilitados. Eso es lo primero. Entonces, que estos grupos ingresó al país, ubicó, o lo tenían ubicado de antes, porque no entran a ubicarlo, seguramente ya sabían perfectamente dónde estaba antes de ingresar al país, lo secuestran y aquí conste que lo que estoy contando, Andrés, amigo, amiga que nos escuchan, es totalmente especulativo, pero es en base un poco a la información que uno revisa de fuentes públicas. Yo no tengo información especial que no puedan tener otras personas que no revisen la prensa, por ejemplo, nacional o internacional, o revisen las redes sociales donde hay personas que están entregando, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos entregan información muy útil. Y, ¿qué es lo que pasa? Que sí se sabe por fuentes más fidedignas, de que el exteniente Ronald Ojeda, que entre paréntesis, hacia pocos días había sido oficialmente expulsado del ejército venezolano, sí tiene vínculos con una activista venezolana que es Rocío San Miguel, la cual fue detenida hace algunas semanas en Venezuela, acusada de estar preparando un atentado contra la vida de Nicolás Maduro. Y Rocío San Miguel, ella es, digamos, la líder, la directora de una ONG que se llama Control Ciudadano. Ustedes pueden buscarlo en internet, lo van a encontrar. Creo que el nombre completo es
Observatorio Control Ciudadano, y además es una persona que tiene ciertos conocimientos y cierta preparación en temas militares, en temas de inteligencia. Entonces, esto le daría motivo a Nicolás Maduro para pensar que efectivamente había una coordinación internacional de personas que estarían tratando de atentar contra su vida. Y por lo tanto, buscar a estos militares que están exiliados, que en el caso específico de Rodal Ojeda contaba con asilo del gobierno chileno, cuestión que además nos deja muy mal parado y eso es toda una lista que hay que revisar cómo es posible que el país le otorgue asilo a una persona y realmente no la proteja. ¿Ah? Pero bueno, lo concreto es que la operación sería busquemos, la orden sería buscar a personas vinculadas con Rocío San Miguel, vinculadas con la oposición venezolana, y que para averiguar cuáles son los planes para desestabilizar y para asesinar a Nicolás Maduro. Y por lo tanto, el hecho de que la data de muerte estaría fijada en alrededor de 7 u 8 días, o sea, Ronald Ojeda habría vivido 1, 2 días o 3 máximo en manos de sus captores, indicaría que tal vez podría haber sido torturado, cuestión que la vamos a ver con mayor certeza después que se hagan los peritajes respecto al cuerpo, porque tengo entendido que el cuerpo está desmembrado, fue desmembrado, quemado, echado dentro de una maleta y luego encementado. Y entonces, después de que le sacan información, si es que le sacan alguna información, es asesinado de alguna manera, por asfixias, no está claro por la forma de muerte, pero no sería por un balazo, no sería de una manera más sangrienta como suele ocurrir. Y luego este cuerpo habría sido entregado entonces a esta otra gente, que sería la gente del tren de Aragua, que son expertos en cementar gente. Si hay un grupo, y con esto termino, hay un grupo de detenidos, militantes, integrantes del tren de Aragua en el norte, porque los pillaron vinculados con una serie de asesinatos de personas que incluso habrían sido enterradas vivas y habrían sido inhumadas, o sea, enterradas ilegalmente, de la misma manera como fue Ojeda, en alguna fosa a la cual le echan cemento. Así que el uso del cemento por parte del Tren de Aragua parece que es una marca distintiva de su accionar. Por lo tanto, a mi parecer, esta es una operación combinada entre los elementos de inteligencia de venezolano y sicarios y gente del Tren de Aragua, con lo que se sabe además que el gobierno venezolano tiene vínculos hace mucho tiempo. ¿O estoy muy perdido, Andrés, con esta tesis? ¿Qué opinas tú? Con la información que hay, sin duda que es la tesis más coherente, pero sabemos también que a veces estos casos, incluso nunca a veces se llega a saber la verdad completa de estos casos, que a veces es sorprendente la información total que hay detrás que uno desconoce. Pero en este caso me parece que es mucho más plausible la hipótesis que tiene relación con la contrainteligencia del gobierno de Nicolás Maduro hacia sus opositores, hacia sus disidentes. El gobierno de Nicolás Maduro, desde la pandemia, está teniendo, por así decirlo, una segunda fase de represión y una segunda fase de instalación de poder, en el que han ido controlando más espacio, han ido realizando bastantes cambios. Sabemos que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura militar. Muchas veces no se le denomina de esa manera, pero el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura militar. Sabemos que en las dictaduras militares, pero no solamente eso, sino también en los países eh, comunistas o de los socialismos reales, son países que se gasta mucho en inteligencia, cosa que no ocurre en países como Chile, u otros de Sudamérica, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con Cuba, con su servicio de inteligencia, el G2 cubano, lo que ocurre con otros países en Asia, como en Corea del Norte, Europa, Rusia, ni que hablar, Irán, otro de países que están en el eje en el cual está inmerso Venezuela. Eh, pero sin duda, Alejandro, y para toda la gente que nos escucha, que hay cierta hipótesis, por ejemplo, la de la CIA, que la verdad no la comprendo, ya que
En primer lugar, el gobierno de Nicolás Maduro ya está ligado y acusado por Estados Unidos de ser un organismo, no solamente una dictadura, sino también está ligada con el crimen, específicamente con el cartel de los soles. Y eso no es una sorpresa, esto fue informado en el año 2020 durante la administración de Donald Trump, pero eran investigaciones que venían del periodo de Barack Obama. Por ende, eh, el hecho de que Venezuela esté ligado a ciertos grupos delictuales no es de sorprenderse. Eh, de hecho, es, es para pensar lo que hemos vivido como país respecto a cómo ha funcionado el tren de Aragua en Chile, cómo ha funcionado el tren de Aragua en Perú, cómo ha sucedido también el alza delictual en Ecuador y en Colombia en momentos que justo eran gobiernos que estaban en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que habían creado con el liderazgo de Sebastián Piñera, el Grupo de Lima, que se habían reunido algunos presidentes, en este caso Sebastián Piñera y el expresidente de Colombia, Uribe, en la frontera en Cúcuta, y desde allí empieza una serie de hechos que ocurren en estos países, pero no he visto la presencia, Alejandro, del tren de Aragua, por ejemplo, en Argentina. A lo mejor sí la hay, pero no como lo que hemos visto en Chile, como lo que se ha visto en Perú. Y yo creo que ahí uno tiene que empezar, por supuesto, no a afirmar, pero a tener en cuenta que el tren de Aragua podría tener más relación de lo que nosotros creemos con, con el mismo gobierno de Nicolás Maduro, porque finalmente es un desestabilizador importantísimo. Y otro dato que quería mencionar respecto a Ronald Ojeda es que Ronald Ojeda fue expulsado de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela el 24 de enero, habría sido expulsado. En un grupo de 33 exmilitares, y habría que ver también si otros exmilitares también están en Chile, probablemente sí. Escuché una información que hablaba de 54 exmilitares venezolanos que están en territorio nacional, que viven en Chile. Por ende, hay que ver el desarrollo, el transcurso de este caso, pero todo parece indicar que tiene relación directa con la contrainteligencia de Venezuela. Andrés, vamos a seguir conversando sobre las ramificaciones. Yo creo que a esta altura, y para los amigos que nos escuchan, deberíamos tener claro que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza a estos criminales, que no son cualquier criminal, son criminales muy peligrosos, como armas de desestabilización en aquellos países donde hay algún nivel de oposición a su régimen, a sus ideas. De hecho, hay videos de Nicolás Maduro haciendo gala de ese tipo de temas. Él habla de el huracán, algo de la turba venezolana, que ya no necesitan a otros para hacer sentir sus ideas, su peso en el mundo. Pero una cosa es el ataque, una cosa es lo que el gobierno venezolano pueda estar haciendo para desestabilizar a los países donde no hay afinidad o hay afinidad media, porque recordemos que Gabriel Boric ha tenido varios encontrones con el régimen venezolano, porque Boric dentro de sus claridades, sus pocas claridades, ha tendido a, digamos, condenar ciertas conductas del gobierno venezolano, lo cual le ha traído problemas, por ejemplo, con el Partido Comunista. De hecho, hoy día mismo, esta semana, estos días, este fin de semana, se frascó en un tremendo problema porque salió a hablar de anticomunismo en Chile y salió también a defender las credenciales, las presuntas credenciales democráticas del Partido Comunista, que yo en realidad no dudo que las tenga realmente, y todos estábamos muy sorprendidos porque del crimen de Ojeda no dijo nada prácticamente. O sea, venía de vuelta a sus vacaciones y estaba más preocupado
de salir a defender al Partido Comunista o de tuitear sobre el Festival de Viña, sobre los chistes, sobre un humorista, que de decir algo respecto a la muerte de Ojeda. Pero independientemente de eso, eh, ¿qué reflexión tienes tú hoy día respecto de la otra arista? Desde que ya no estamos siendo el asilo contra la opresión. Estamos hablando de una persona que recibió asilo en Chile. Estamos hablando de que se supone que tenemos una agencia nacional de inteligencia. ¿Cómo este golpe no se vio venir? ¿Qué crees tú que está pasando en ese aspecto en lo interno? ¿Y qué es lo que crees que se debiera hacer? Algunos están pensando derechamente que se debe acusar constitucionalmente al ministro de Interior, al presidente de la República. Sin embargo, Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, tengo entendido, hoy en la tarde en nuestro programa decía de que ellos no estaban disponibles, o por lo menos él no estaba disponible para una acusación constitucional, si no fuera por algo realmente grave. ¿Qué más grave puede haber en un país que un grupo de personas, nacionales o extranjeras, saquen a una persona de su casa, la secuestren, la tengan escondida durante varios días, la maten y luego, según información también extraoficial, ya no estén en el país y que los que vayan eventualmente a pagar este crimen son unos terceros tontos útiles que estaban en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Ojeda? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer en lo interno o cuál es tu análisis de la reacción interna de Chile ante este caso tan dramático? Bueno, mi análisis es que Chile no tiene respuestas, no solamente ante el crimen común o habitual, que también presenta niveles que antes no habíamos visto, y más aún no tiene herramientas para enfrentar este tipo de acciones eh, relacionadas específicamente con elementos de geopolítica, con elementos de inteligencia. Y esto no solamente lo vemos ahora con el gobierno de Gabriel Boric, sino también lo vemos con el gobierno Sebastián Piñera, con lo que fue con el atentado más grande que ha tenido Chile en su historia, que es la quema de las estaciones del metro, que aún no tenemos responsables, que aún no sabemos en detalle. Sí hay algunas personas que han sido imputadas por haber lanzado un peluche con fuego a una estación, Metro San Pablo. Sí, las cámaras captaron a una persona en el Metro Pedrero, pero finalmente en lo grueso no se sabe en específico lo que ocurrió con el metro. Pero además, recordemos para toda la gente que nos está escuchando, Alejandro, que la ANI fue desarticulada para reformarla en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Esto sucedió tras el caso de, eh, se me escapa el nombre de la persona de origen mapuche, que fue allá en el gobierno segundo de Sebastián Piñera, el caso Chadwick, donde se desató un- una conversación por audio. Se me va el nombre Ya lo recordarás. exactamente. Entonces, estos casos, pero este es un problema que viene de antes. ¿Por qué es un problema que viene de antes? Porque finalmente es un problema que le llega a a la concertación de Partidos por la Democracia en 1990, en donde había un cierto recelo ante los servicios de inteligencia por lo que había ocurrido, tanto por los servicios de inteligencia, los dos servicios de inteligencia del régimen militar. A partir de ahí se intenta armar un servicio de inteligencia, pero finalmente se hacen ciertas operaciones, pero nunca quedó un orden al respecto. Se crea la ANI, la Policía de Investigaciones tiene su propio servicio, los militares, los carabineros también, pero finalmente no es la coordinación esperada y Chile está muy bajo y no ha podido solucionar ese tema y somos un país muy vulnerable a esto. Y con esto termino, los países que son vulnerables a este tipo de hechos, finalmente son vulnerables a cualquier tipo y a desestabilizaciones mayores. Sabemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, un caso de los años 90 muy grave, que ocurrió relacionado con un atentado
que tiene que ver con una bomba que hubo, si no me equivoco, en 1994. Y en Chile también hay otros casos El en los caso años AMIA. 90. Claro, el caso de AMIA. Y en el caso de Chile también hay casos bastante extraños. Por ejemplo, cuando desde una cárcel sacan el helicóptero a dos personas, si no me equivoco, con Sí. destino a Cuba. Y anteriormente la persona que asesina a Jaime Guzmán, que finalmente termina en Francia, si no me equivoco. Así que ya hay precedente, Alejandro. Gracias, Andrés. Estoy conversando con Andrés Marín Zúñiga, periodista, amigo de la Tiempo, con el cual estamos analizando el terrible caso del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. ¿Para qué? Para entregar en lo posible información fidedigna, clara, porque este caso está oscuro. ¿Ah? Y hay muchos que lo quieren seguir oscureciendo. Y nosotros queremos que esto no se oscurezca porque esto es extremadamente grave. Mire, yo tengo 54 años y no conozco, excepto los casos graves de violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar, no conozco otro caso más grave que este que estamos viviendo. Y no creo que le haga vida al país que al final un involucrado de segundo o tercer orden, como es este joven venezolano de 17 años, que en este momento está en prisión preventiva durante 60 días mientras se siguen las investigaciones, sea el que termine pagando, y vaya a saber qué es lo que va a pagar, le va a dar re poco, porque fíjense, miren los detalles. Qué curioso que el único detenido sea un menor de edad de 17 años. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que sea el delito que se le impute, debe ser procesado bajo la ley de responsabilidad penal juvenil, que implica en forma automática menos condena en cualquier caso, mayores atenuantes. Por lo tanto, a este joven, si yo fuera su abogado, le diría, no te preocupes, va a estar libre en un poco de tiempo más, porque además los antecedentes que tiene la Fiscalía para imputarlo son muy pocos, él habría estado solamente en el lugar, no hay elementos en este momento que lo liguen con el secuestro, que fue el crimen inicial, ni menos tampoco elementos que lo liguen a la muerte de Ronald Ojeda. Así que yo creo que para este joven la eventual pena que se le pueda dar va a ser absolutamente menor, porque esta es una operación que fue hecha con bastante limpieza. Y quiero volver un poco al principio del caso, Andrés, porque para desvirtuar la tesis de que esto puede haber sido un ajuste de cuenta o otro resultado de la simple criminalidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un comando que lo saca de su casa, que ocupa dos vehículos distintos, que se tomaron el tiempo de clonar una de las patentes de los vehículos. O sea, esto lo planificaron con tiempo, donde en el caso de ambos vehículos no se encontró ni una sola huella, ni de los secuestradores ni del secuestrado. Y hasta el día de hoy no se tienen mayores datos de quiénes podrían haber estado involucrados en esta primera parte, que es el secuestro. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda que esto tiene una logística y una preparación que, tal como lo dijo, parece que el ministro, habla de un secuestro atípico. ¿Por qué atípico? Porque no cumple con ninguna de las características clásicas de los secuestros, como los que mencionaba Andrés, el caso, por ejemplo, de pedir dinero por el secuestrado. No fue para nada este caso. Quiero que vayamos al otro tema que tenemos preparado para esta ocasión, pero precisamente haciendo el enlace, Andrés, con el tema que tenemos hoy día, porque tú dijiste que parece que hay otros países donde estos delincuentes que tienen vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro no estuvieran actuando, como es el caso de Argentina. ¿Será precisamente que Argentina hoy día, de la mano de Andrés Milei, está dando un giro donde las cosas se van a empezar a hacer de otra manera? Incluso me atrevería a decir lo que estaba pasando en Perú, ¿ah? Donde en Perú, por ejemplo, el año pasado, si no mal recuerdo, no sé qué fecha, se declaró persona non grata en el Perú al expresidente boliviano Evo Morales,
que era cuando precisamente después de haber sido detenido el expresidente constitucional del Perú, el señor, ¿cuál es que está preso ahora, ya no recuerdo el nombre, Pedro pero Castillo. el señor Castillo, bueno, tú sabes que hubo mucha protesta, gente que salió a defender a Ujú. Castillo por lo que estaba pasando, y uno de los que fue allá a embolear la perdilla, a agitar las aguas, era Evo Morales. No pudo entrar. Y se declaró persona no grata a Evo Morales. ¿Ah? Estamos hablando de un gobierno que es de izquierda. El actual gobierno peruano es de izquierda. La actual presidenta es de izquierda. Y sin embargo, rechaza del ingreso de Evo Morales. Y uno ha podido observar, recordemos también que estamos hablando de un Perú que logró sacarse de encima al famoso Sendero Luminoso, gracias a lo que hizo alguna vez Alberto Fujimori, que algunos dicen que le han pagado el pago de Chile, en este caso sería el pago de Perú, que Alberto Fujimori le sacó al terrorismo de Sendero Luminoso a los peruanos. ¿Qué podría estar pasando en países como Perú o Argentina? Este tipo de grupos delictuales que son tan poderosos pareciera que estuvieran un poquito aminorados, y con eso ya nos pasamos también al segundo tema que traemos preparado para esta ocasión, que es la agitada Argentina y el nuevo gobierno de Jaime Milei, que está haciendo muchos cambios. Te entrego entonces el micrófono a ti, Andrés, para que enfoque el tema como te parezca. Para que no se cae en el aire, anteriormente me refería al caso de Camilo Catrillanca, que también había tenido Camilo, muchas repercusiones. claro, cuando hubo el crimen de Sí, Camilo Catrillanca, que se le hizo tan mal también al país y por supuesto a Carabineros, porque lamentablemente ahí se acá. cometió algún exceso que termina al final generando que estos señores, que son gente que anda en malos pasos, terminan siendo al final después poco menos que santitos. Exactamente. Bueno, a propósito de Venezuela, al parecer la conexión que existía anteriormente entre Venezuela y Argentina era una conexión al menos cordial. Si bien sabemos que Argentina, que es gobernada por el peronismo, en específico por los Kirchner durante mucho tiempo, por más de 20 años, en el último periodo Alberto Fernández siempre tuvo una relación cercana. Recordemos que Cristina Fernández era cercana a Hugo Chávez, pero posteriormente los gobernantes, incluso de izquierda, han sido reacios a la figura de Nicolás Maduro, finalmente por lo que se conoce del país, no solamente eso, sino también en todas las aristas, ya que al menos Hugo Chávez al momento de su fallecimiento, si bien ya se veía venir, en mi opinión, el desastre de lo que sería Venezuela, también había mucha gente de izquierda que lo consideraba por sus reformas o ciertos planes sociales, así que tenía cierta simpatía. No es el caso de lo que ocurre con Nicolás Maduro. Hugo Chávez parece que era más carismático. Además, era mucho más carismático. Sin embargo, ya hay indicios, según lo que dice el gobierno de Javier Milei, respecto a posible intervención de Venezuela. Ahora, yo creo que esto es algo muy parcial. Sabemos que Javier Milei lleva muy poco gobernando en el país, en Argentina. Lleva solo 2 meses, pero desde que asume Javier Milei, han existido, Alejandro, una serie de protestas. Y esto para que la gente lo entienda, Argentina es un país en donde los sindicatos son muy fuertes. No solamente los sindicatos son muy poderosos, sino también las federaciones de estudiantes, como aquí en algún momento también tuvieron bastante protagonismo. En Argentina también lo tiene, pero se ha demostrado que son bastante oficialistas. ¿En qué sentido? Más que oficialistas, que son bastante del riñón del peronismo. Es decir, que en ciertas facultades más politizadas de las ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más grande, si bien pudieran existir muchas críticas, ya que suelen ser de izquierda radical y están ligadas a distintos sindicatos, suelen ser muchos más tibios, suaves, tal como lo vemos acá en Chile, con movimientos sociales de izquierda, pero cuando gobierna la concertación o la nueva mayoría, o en este caso el Frente Amplio, finalmente no es lo mismo que cuando gobierna la derecha. Y acá es lo que estamos viendo en Argentina, es lo mismo que ocurrió Bueno, con Sebastián es un Piñera, pero desde el inicio.
Claro, un O poco sea, lo que pasó con el paro nacional de la CGT ahora en febrero, y se le exacto. enrastraba desde el gobierno de Milei que en 4 años anteriores, con todo el despelote económico especialmente que ha sufrido Argentina, que ha estado en el número uno a nivel mundial de inflación acumulada, la CGT, la Central General de Trabajadores, que vendría siendo como nuestra Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, no hizo un solo paro. Y a poco más de un mes, o menos de un mes, o un poco más de un mes, del gobierno de Milei, ya le estaban haciendo un paro nacional. Exactamente, lo que es totalmente llamativo por el poco tiempo que lleva Javier Milei, no tanto por las protestas acá, por así decirlo, se demoran un poquito más para hacerlo parecer responsabilidad total del gobierno. Y a Javier Milei se le han achacado una serie de cosas. Una de ellas es que salió un nuevo estudio donde Argentina habría aumentado el número de pobres. Y ese porcentaje, ese aumento del número de pobres, se le habría achacado al gobierno de Javier Milei, lo cual es una crítica que la verdad no tiene mucho argumento, en el sentido de que el gobierno de Javier Milei recién está tramitando sus primeras medidas. Las primeras medidas de Javier Milei aún no están en efecto. Su principal proyecto, la ley Omnibus, está en plena tramitación. Primeramente fue rechazada y se está en total discusión en el Congreso argentino. La ley Omnibus consiste en una serie de reformas que tienen que ver con desregular un mercado que tiene una serie de regulaciones, de altos impuestos, y en eso consiste, en resumen, porque son derogación de leyes y una serie de medidas que permitirían a Argentina ingresar en esta apertura económica. Tengo entendido que la ley Omnibus se Ómnibus, trata sí, de más justo. de 600 artículos, son más de 600 medidas que el gobierno ha tratado o quiere impulsar y que lamentablemente ya en la votación particular, algunos que habían de la oposición o del centro, que habían digamos, comprometido el voto, se fueron bajando, y eso provocó entonces, incluso por ahí decían que hubo un error tal vez de tramitación también por parte del gobierno, y se retiró la ley. Y por lo tanto Ujú. se tenía que volver a tramitar, y Javier Milei ha dicho que lo que no puede hacer por esa vía lo va a hacer vía decreto supremo, pero él está convencido de que tiene que seguir adelante con una serie de medidas, algunas de las cuales ya la ha puesto en marcha porque dependen solamente de la voluntad del gobernante, y otras requieren el apoyo, digamos, del Congreso, como por ejemplo esto de los distintos tipos de dólar que había en Argentina, que tú viajabas a Argentina, había como 4 dólares distintos, y la gente andaba traficando, derechamente traficando, pero traficando en mala, en el sentido de que a veces le convenía usar dólares en efectivo, otras veces le convenía usar una tarjeta, había un mercado informal, un mercado negro de compra y venta de dólares. Bueno, eso es una de las primeras cosas que Javier Milei dolarizó. Y antes de devolverte la palabra sobre este tema, Andrés, quiero decir que algo súper importante a propósito de esa acusación que se hace contra Javier Milei de que en este momento habría más pobres. Si ustedes ven el discurso que dio este fin de semana, creo que el viernes, el pasado nomás, Javier Milei, un discurso a la nación, un discurso del Congreso Nacional, él reconoce expresamente que los datos hoy día son peores que hace 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque estas medidas que está tomando el gobierno de Argentina no son medidas inocuas, son medidas que tienen efectos negativos, porque se trata de que hay un paciente que está en estado crítico, y hay que ver si respira solo, hay que ver si es capaz de comer solo, y por lo tanto se le empiezan a sacar los elementos de animación, los elementos de apoyo extracorpóreo. ¿Ah? Y algunos que le saquen eso se van a morir. Y por eso también que el gobierno de Milei ha dicho que elimina todas las subvenciones, elimina todo aquel gasto inútil, la grasa del Estado está eliminado, muchos gastos inútiles, cerró una agencia de noticias, Telam, porque era solamente un reducto al periodismo para hacer campaña y propaganda política, pero ha dicho que los subsidios, las subvenciones a los sectores que más lo necesitan
se van a mantener e incluso en algunos casos los ha subido. Entonces hay que ser muy cara dura por parte de la oposición argentina para echarle la culpa a Javier Milei de los dramáticos momentos que está viviendo la Argentina, que los está viviendo como si fuera eso parte de su responsabilidad. Para mí, Javier Milei es un médico que está aplicando medidas gravísimas, está cortando todo lo malo, está eliminando el cáncer que estaba atacando a la Argentina, y eso obviamente tiene que provocar un desangre, un shock, que con el paso de la semana y los meses se va a ver que esas medidas sí eran las adecuadas. Andrés, continúa por favor con tu exposición sobre lo que está pasando en la Argentina. Y otro de los aspectos llamativos es la estrategia de Javier Milei, ya que a diferencia de lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, quien se enfrenta a la Argentina gobernada por dos periodos por Cristina Fernández y uno anterior de Néstor Kirchner, Mauricio Macri centró su propuesta inicial en un gradualismo. Si bien hizo bastante recorte en un comienzo, ese gradualismo no le fue suficiente y finalmente no obtuvo la otra parte de sus políticas. ¿Cuál es la otra parte de estas políticas? La otra parte de estas políticas es que por vía corto estos subsidios, doy incentivo para la creación de empleo, finalmente este aumento de inversión con esta reducción de impuestos va moviendo la economía mientras va creciendo el empleo y al crecer el empleo va creciendo también el consumo y va moviendo la economía y así aumentar el crecimiento económico. No obstante, el crecimiento económico durante el gobierno de Mauricio Macri no fue lo esperado, aun en cuando en una primera instancia redujo la inflación dejada por el gobierno de Cristina Fernández. Sin embargo, en los últimos 2 años de su gobierno, con el fin de reelegirse, el gobierno de Mauricio Macri optó por la máquina argentina que no ha parado desde hace mucho tiempo del subsidio y retornó a muchos subsidios que los había eliminado. Muchos subsidios que eran completos en temas de luz, electricidad a los sectores menos favorecidos. Argentina tiene un sector, especialmente en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, muy vulnerable, muy similar a la que son las poblaciones chilenas, pero también a lo que eran las poblaciones en los años 80. Son verdaderas tomas lo que hay en el conurbano. Eh, Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri terminó con una inflación cercana al 50% que lo toma Alberto Fernández. No obstante, Alberto Fernández le deja a Javier Milei con un 211% de inflación, cuando toma al país con un 50% de inflación. Por ende, el gobierno de Alberto Fernández tuvo consecuencias devastadoras para las personas más pobres de Argentina, que finalmente ven como un país que lideró la región, que tuvo y que hasta hace poco, ojo, hasta hace poco tenía una de las clases medias más grandes de la región. No obstante, son cada vez menos las personas que son de clase media en Argentina y son cada vez más las generaciones pobres y a su vez los jóvenes que parten de Argentina. Pero eso es un elemento a destacar de Javier Milei, no respecto a mi valoración, sino desde un punto de vista descriptivo de la estrategia. Javier Milei está optando por una estrategia de cambio radical. Y eso es lo que quiere hacer a través de una serie de medidas en la que no solamente están las medidas internas, sino también medidas a largo plazo y las diversas conexiones que está estableciendo Javier Milei a nivel mundial. Javier Milei quiere devolver a Argentina al mundo, algo que intentó hacer Mauricio Macri. Sabemos que Argentina es un país bastante latinoamericano en el sentido que enfoca su rol económico hacia su economía interna, pero también hacia Brasil, en donde en su momento crearon un eje económico con Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, y también en el pasado Néstor Kirchner con Lula, en una medida que en algún momento les resultó, pero que en estos momentos no ha tenido
ningún resultado en los últimos años y por eso también, entre otras cosas, Argentina está como está. Y otra cosa importante, Alejandro, que me gustaría eh, saber tu opinión respecto a cómo grupos afines a la izquierda, supuestamente, pero uno no sabe si son afines a causas de izquierda o más bien son afines a grupos de izquierda, que no es lo mismo. Porque ser de izquierda es parte de la libertad de cada persona, ser de una agrupación de izquierda también, pero a veces da la impresión de que están más cercanos a intereses que a las causas. Y esto lo vemos por este intento por sabotear el gobierno de Javier Milei desde el inicio, haciendo actos como, por ejemplo, el que se hizo en Chile para el estallido social, saltándose los torniquetes, en este caso en el subte, para no pagar y para causar una desestabilización, creo yo, parecida con esa intención en Argentina a lo que sucedió en Chile. Recordemos que en Chile quienes llaman a hacer estos eventos en un comienzo son los estudiantes secundarios y luego es seguido por todo esto. ¿Cómo ves tú, Alejandro, este escenario al que se enfrenta Javier Milei de estas protestas que ya sabemos tuvieron en otros países como Chile a un gobierno que finalmente lo terminó debilitando? O sea, yo creo, André, y para nuestros amigos que ven, se trata de ciertos guiones que la izquierda radical internacional tiene pauteado para todos los países latinoamericanos con el objetivo de poner totalmente rojo a Sudamérica, al mapa sudamericano. Yo te quiero recordar, por ejemplo, hace algunas semanas, o meses más bien dicho, cuando estaba el expresidente del Ecuador, donde también una simple subida del petróleo generó una serie de desórdenes de los indígenas ecuatorianos con las mismas técnicas que se utilizaban en Chile. La verdad es que para la izquierda radical, yo siempre hago este alcance de la izquierda radical a otra izquierda democrática, porque hay algo de izquierda democrática que queda, poco, pero queda. En fin, donde cualquier tema les sirve para generar desorden. Y como la agenda de derechos humanos, de protección de derechos humanos, se ha ido extremando, entonces resulta que de esa manera terminan anulando a la autoridad, sea la autoridad política, sea la autoridad, por ejemplo, policial, a la autoridad militar. Y eso tal vez es lo que hace la diferencia en el caso de Javier Milei y también de la señora Bullrich, que está ahí en el Ministerio del Interior o de Defensa, pero es la encargada de la seguridad en la Argentina, porque ellos han dicho que no les va a temblar la mano para poner orden. De hecho, las primeras protestas que ocurrieron en la Argentina, luego de las primeras protestas, el gobierno argentino le mandó la cuenta a los sindicatos, a los grupos que habían convocado esas protestas, le mandó la cuenta de los eventuales daños, que no fueron muchos afortunadamente, que se realizaron en la vía pública e incluso el gasto que le significó al Estado el disponer del personal, de seguridad, de los carabineros, de los gendarmes que se llaman en Argentina, para controlar ese día de la manifestación. De hecho, las personas no podían manifestarse en la vía pública, en las calles, sino que tenían que hacerlo en las veredas. ¿Ah? Entonces, ha dado también una señal muy clara de que si alguien quiere protestar, lo tiene que hacer dentro de ciertos márgenes. Y eso parece que le ha estado resultando, porque de hecho, este llamado que tú mencionas a saltarse los torniquetes en el subte o en el metro de Argentina, subterráneo le llaman allá, ha tenido un efecto o una respuesta, yo diría que parcial. No ha tenido el efecto que pudimos ver en el caso chileno y que fue uno de los elementos articuladores del estallido delincuencial que tuvimos en octubre de 2019 en Chile. Entonces, yo creo que también el carácter es súper importante. De hecho, en el caso de Perú también ha pasado algo parecido, en el sentido de que el gobierno que subió luego de Castillo, es un gobierno que también ha hecho una fuerte represión de las manifestaciones. Y hasta el día de hoy eso le ha funcionado bastante bien. Entonces, de ese punto de vista, aquí tenemos un guión que la izquierda internacional radical, violentista,
Él lo ha practicado en distintos lugares y no en todas partes le está resultando. Y en el caso chileno, por lo menos, y con esto termino, creo ya que ha llegado el momento de que las autoridades se pongan realmente firmes y hagan cumplir el Estado de Derecho. Aquí no se trata así de reprimir, se trata de hacer valer el Estado de Derecho. No es posible que una persona ande circulando, por ejemplo, con un arma en la vía pública, cuestión que hoy día uno la ve muy comúnmente, y así una serie de otras incivilidades. Así que yo creo que desde ese punto de vista, el gobierno de Javier Milei está dando también una señal clara de que una cuestión es protestar el derecho a protestar, el derecho a manifestar la disidencia, y otra cosa muy distinta es salir a destruir el mobiliario público y a generar desórdenes, y eso tiene que tener responsables de una u otra manera. Por último, responsabilidad civil, responsabilidad económica de perseguir a los que convocan, a las instituciones, a los sindicatos que convocan, y se hagan cargo por lo menos después de los daños materiales que esto puede provocar. Andrés. Otro aspecto que llama la atención de Argentina, a mí, no sé si a ti, Alejandro, y supongo que a lo mejor a las personas que nos están escuchando les ha llamado la atención respecto a que en Argentina pareciera ser que los gobiernos tienen la posibilidad de hacer más cambios inmediatamente que en Chile, más reformas. Ya en el gobierno de Mauricio Macri se habían eliminado varios ministerios. Yo no imagino posible que en Chile llegue un gobierno y de manera inicial o con tanta facilidad reduzca ministerios. Javier Milei no solamente redujo ministerios, sino también redujo los ingresos, los dineros destinados a distintos gastos que tenía, que finalmente eran gastos innecesarios. Y da la impresión de que aquí en Chile, ni siquiera, esto es una opinión, se pueden hacer ciertos aspectos mínimos de gobernanza. Si bien tenemos un sistema presidencial, vemos que los últimos gobiernos pueden hacer muy poco. No sé cuál es tu impresión. ¿Qué te parece, Alejandro, respecto a eso? Parece que el sistema argentino en ese aspecto le da más poder al Ejecutivo, aun cuando pareciera que requiere después alguna especie de confirmación por parte, digamos, de el Congreso. Por ejemplo, en el caso de varias medidas que Javier Milei tomó en los primeros días de su gobierno, esas medidas están en vigencia. Sin embargo, para que esas medidas dejen de operar, se requiere el acuerdo de ambas cámaras. Y ahí entonces el Ejecutivo, digamos, juega con ventaja porque, digamos, estas medidas hoy día están en ejercicio, están surtiendo efecto, y a la oposición, que además, recuerda, Andrés, que esto lo hace durante el verano, incluso había receso parlamentario. Eso fue brillante de parte de Milei, lanzar sus medidas inmediatamente, a sabiendas de que el gobierno no podía reaccionar en forma inmediata. Perdón, la oposición no podía reaccionar en forma inmediata. Entonces va a pasar muchas semanas más antes que haya acuerdo de parte de la oposición para rechazar estas medidas. Y estos rechazos tienen que ser de ambas cámaras, no basta una cámara, tiene que haber unanimidad entre ambas cámaras. Entonces, la verdad es que la posibilidad de que el Congreso le tuerza la mano en el sentido de deshacer, que queden sin efecto algunas de las medidas que dictó el presidente Milei al principio de su gobierno, es muy baja, y por lo tanto la gente va a poder ver el efecto de estas medidas a medida que vaya transcurriendo el tiempo, y por lo tanto, obviamente, los políticos también que hacen cálculo van a pensarlo dos o tres veces antes de pretender anular una medida que el paso del tiempo, mientras más tiempo pase, le va a dar la razón seguramente a Javier Milei respecto de que fue una medida bien tomada. No como el caso chileno, donde yo he visto en la última semana muchos comentarios y muchas solicitudes de, por ejemplo, cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, especialmente por la labor que ha tenido respecto de el haber concedido o haber participado en la concesión de estas pensiones de gracia a una serie de delincuentes, de los cuales ya algunos se le ha revocado, pero que se sigue pidiendo que se revoque en muchos más casos. Bueno, el INDH tiene un nivel de popularidad bajísimo y sin embargo no se ha podido eliminar. Tema pendiente que seguramente vamos a tener que conversar en otro capítulo de la UNES Tiempo, Andrés, porque estamos justo en el momento de despedirnos de este capítulo correspondiente al el día 4 de marzo, lunes 4 de marzo de 2024, donde con el periodista Andrés Marín Zúñiga hemos conversado
tratando de profundizar en dos temas muy, muy importantes. La agitada Argentina de Javier Milei, para poder entender un poquito lo que está pasando allá, ver las similitudes y las diferencias con nuestro sistema político, con nuestro sistema democrático, y el tremendo, terrible caso del secuestro, asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, que tiene un montón de aristas que vamos a seguir seguramente conversando en capítulos futuros del A un Destiempo junto con Andrés, seguramente junto con José Ramón Lizana Godoy y otros invitados que vamos a tener en los próximos días en esta nueva temporada del A un Destiempo. Gracias, Andrés, por haber estado conmigo en esta conversación. Y a ustedes, amigos, los dejo invitados para que estén atentos nuevamente en cualquier momento a las transmisiones del A un Destiempo, porque vamos a seguir conversando de este y muchos temas más. Nos vemos en un próximo capítulo, Dios mediante. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos, Aún es Tiempo, la voz ciudadana.